Capítulo 2. El golpe de Estado previsto. El 30 de marzo, en una audiencia completa al Comité de Inteligencia del Senado, un vergonzoso grupo de espías soviéticos infiltrados camparon a sus anchas como testigos en el Senado y en las pantallas de televisión de Estados Unidos. A medida que avanzaba la audiencia, la retórica de la Guerra Fría se apoderó del ambiente, pero los aterrorizados senadores chantajeados estaban aún más locos que sus testigos. Toda la audacia podría escribirse como teatro kabuki estadounidense, o para ser más precisos, teatro de máscaras, compuestos por voceros del FBI y la comunidad de la inteligencia e intérpretes del Congreso debidamente serviles pero enloquecidos y aterrorizados. Como era muy evidente en la audiencia, aquellos miembros del Congreso estaban intimidados y aterrorizados. El chantaje, la vigilancia y otras capacidades aún más siniestras del FBI y otras agencias encubiertas tienen a estos representantes electos muertos de miedo. Un testigo de la audiencia del 30 de marzo afirmó que los senadores estaban tan asustados que a menudo tenían que ser contenidos por los testigos. 3 días antes de la audiencia del Senado, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, dijo pública su propia declaración personal de guerra contra el presidente Trump, hablando en una cumbre de negocios en Nueva Delhi patrocinada por el Economic Times. Cheney afirmó: no hay duda de que el presidente ruso Vladimir Putin y su gobierno, su organización, han hecho un gran esfuerzo para interferir en profundidad en nuestros procesos democráticos básicos y fundamentales, según donde esto se consideraría un acto de guerra. Creo que es una forma de comportarse y una actividad que veremos evolucionar. Yo nunca infravaloraría el peso que nosotros, como estadounidenses, otorgamos a los intentos rusos de interferir con nuestros procesos políticos internos. Para su vergüenza eterna, muchos líderes demócratas y republicanos se encuentran ahora en el mismo barco que la peor escoria del FBI y la comunidad de inteligencia, o para ser aún menos indulgentes, estos individuos se encuentran abrazados a los asesinos de John F. Kennedy. No le tengáis lástima, no son víctimas indefensas. El hecho de haberlo elegido por sí mismos solo incrementa la gravedad de su pecado. Tal vez algunos demócratas o liberales se consuelen pensando en el papel anti-Trump del progresista George Soros para creer que de alguna manera están del lado de los buenos, pero Soros no es más que un peón del equipo del Estado profundo británico que está forzando la guerra. La retórica anti-Trump que resuma por sus poros está toda dictada por la facción pro-guerra de Londres. Cuando Dick Cheney y George Soros se dan la mano para derrocar a un presidente electo, cabría esperar que bastara para que incluso el manifestante anti-Trump más engañado se detuviera y pensara. El problema real no es la política de partidos, sino el medio insistente en el que el interior de los representantes electos de Estados Unidos, en un aparato del Estado en el que no hay secretos y en el que, como han mostrado Edward Snowden y otros, todos los desmanes y todas las transgresiones de todos los miembros del Congreso son un libro abierto para la NSA y sus aliados. El comportamiento de estos está completamente guiado por el miedo, el chantaje o cosas peores, están a la orden del día. La reciente actuación de los líderes demócratas, incluida Mike Waters, que ya ha empezado a pedir el impeachment del presidente Trump, contiene todos los elementos farsescos de una ópera bufa por dos motivos. Uno, que todos están siendo utilizados. Ellos son la fachada, la necesaria cobertura política para el golpe de Estado en marcha en contra del presidente. Como tal, su cobardía en un momento de asalto total contra el gobierno constitucional del Estado por parte de elementos del Estado profundo podría considerarse casi, si no directamente, traición. Dos, y aún más importante, la determinación de elementos del aparato del Imperio Británico de empezar los preliminares de una guerra contra Rusia y China, y en algún momento, llegado el caso, convertir a todos los miembros del Congreso en cómplices. Planteado en otros términos, James Coyne cometió traición el 20 de marzo cuando testificó sobre su participación en un golpe de Estado contra el legítimo gobierno de Estados Unidos. Toda la investigación sobre Rusia es un fraude. El auténtico crimen es el intento de golpe de Estado contra un presidente legítimo de Estados Unidos
y la amenaza de forzar una guerra mundial contra Rusia y China, que podría acabar en un holocausto nuclear, y todo esto sencillamente para enmascarar la bancarrota extrema del sistema financiero transatlántico y el fracaso de la clase política dirigente. James Comey. Entonces, ¿quién es James Comey? Él ya es director del FBI, es también el exconsejero general de Lockheed Martin, el mayor contratista de defensa y fabricante de armas de Estados Unidos y asesor de fondos especulativos. Lockheed Martin solía gestionar información importante y sistemas de pago del Departamento de Defensa. Al parecer se separaron de su filial después de que el Departamento de Defensa cerrara su año fiscal 2015 con 6.5 billones de dólares de ajustes imposibles de documentar. Esto es lo que hay que saber sobre James Comey. Todo cuanto dijo o hizo al respecto de Hillary Clinton o presidente Trump es irrelevante. El hecho de que James Comey no dijera ni hiciera nada sobre los 6.5 billones de dólares que le faltan al gobierno de Estados Unidos en el ejercicio 2015 nos dice todo lo que hay que saber sobre él. Esta es una descripción del poder y la autoridad legal del FBI: proteger a Estados Unidos de ataques terroristas, proteger a Estados Unidos de operaciones de espionaje e inteligencia extranjera, proteger a Estados Unidos de ciberataques y crímenes de alta tecnología, combatir la corrupción pública a todos los niveles, combatir las organizaciones y empresas criminales nacionales y transnacionales, combatir los delitos económicos. Uno podría pensar que con un presupuesto de 8.700 millones de dólares, defender la Constitución de Estados Unidos debería ser su principal objetivo, aunque al parecer servir a las necesidades del Estado profundo es más importante. ¿Por qué si al gobierno de Estados Unidos le falta $1 billón no sería la máxima prioridad del FBI averiguar a dónde ha ido el dinero y recuperarlo? Sin embargo, si yo fuera una junta de gobierno invisible y secreta responsable de conservar los billones que he robado, seguro que querría desintegrar el país. Es mucho más fácil que explicar a la gente que ha robado el dinero que ellos habían ahorrado para pagar su atención médica y su seguridad social. General Electric, por ejemplo, tiene un déficit de 3.100 millones de dólares en un fondo de pensiones. Al final del año pasado su fondo tenía 9.400 millones en obligaciones, pero solo 6.300 millones en activos, una tasa de financiación del 67%. Si definitivamente yo también querría empezar la Tercera Guerra Mundial, eso haría que el poder y el dinero siguieran fluyendo en mi dirección. No hay nada como una lucha peligrosa para proporcionar cobertura al fraude financiero, pues acabar con un montón de informes y fabricar infinitas excusas. También deberíamos recordar que la última vez que esta gente organizó un proceso de impeachment fue cuando todo el dinero empezó a desaparecer de las cuentas federales y el programa hipotecario federal se utilizó para explotar el fraude hipotecario que condujo a un rescate financiero a los bancos por valor de 27 billones de dólares. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, la culpa es mía. La única pregunta para la que necesitamos respuesta por parte de los medios de comunicación, los representantes del gobierno de Obama, el FBI y el Departamento de Defensa es ¿dónde está el dinero? James Comey pagó 3 millones de dólares por su mansión de Connecticut. El Congreso de Estados Unidos no puede aprobar leyes de atención sanitaria porque no hay dinero para pagarlas y necesita con urgencia una distracción política. Permítame que sugiera que es un buen momento para atar cabos entre la fortuna personal de Comey y la devaluación de Estados Unidos y su economía. Podríamos suponer que el señor Comey es un guerrero solitario que lucha por la justicia y la libertad, sino un agente de bajo nivel del Estado profundo. En otras palabras, estamos siendo testigos de un fraude británico muy elaborado y peligroso que juega con el futuro mismo de Estados Unidos. Se pretende que los crímenes reales, las violaciones de la ley al filtrar información interceptada sin censurar, el acoso al adversario político por parte de la administración Obama, las agencias de inteligencia han sido entrenadas durante décadas para proporcionar coartadas al presidente en todas estas operaciones, y la colaboración abierta de las agencias de inteligencia con la campaña presidencial de Clinton queden ocultos para siempre. Se espera que el objetivo esencial de esta campaña, la posible alianza entre China, Rusia y Japón para desarrollar el mundo, sea borrado del mapa para siempre.
Mientras tanto, los principales patrocinadores de Clinton y Obama, los miembros junto a George Soros de la Alianza Demócrata de Multimillonarios, han sacado a la calle su guerra contra Trump. Con su imaginación de mosquito, recordemos que creen que las más hondas esperanzas y deseos de la explotación no son más que algoritmos susceptibles de ser explotados. Han declarado que recrearán el movimiento Tea Party, pero esta vez contra Trump, una mezcla de identidades políticas provincianas e intereses especiales, gays, mujeres profesionales de los suburbios, figuras de Hollywood, minorías en ascenso social, defensores del medio ambiente y la clase profesional de abogados, contables, periodistas y miembros del sector tecnológico constituyen actualmente la base del Partido Demócrata. La clase obrera y los granjeros han sido expulsados por completo. Esta mezcla se moviliza bajo el sencillo eslogan revolucionario "Resiste". Michael Moore ha dado un paso al frente para incitar a los elementos más anarquistas y jacobinos de esta base. Les provoca diciéndoles que el correctamente electo presidente de Estados Unidos debe de ser tratado como un pedófilo. Desde la elección de Obama en 2008, una estructura paralela surgida de esta ha dominado la política demócrata. Los presidentes de los estados y los líderes constituyentes tradicionales del Partido Demócrata han sido ignorados. Se abandonó a la clase obrera en favor de un ejército de profesionales ilegitimados, todos envueltos en la pompa y el glamour de Hollywood, imprescindible para el eterno pavoneo de Barack Obama. Los multimillonarios de la Alianza Demócrata, de la que George Soros es solo uno más, destinó mucha financiación a la formación de organizadores profesionales para Organizing for Action, Working Families Party y otras entidades. La escena es realmente como caer por la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora los líderes de un partido demócrata en bancarrota ideológica y peligro de extinción controlan las barricadas. Una gran manifestación de mujeres procedió a la investidura de Trump, con miles de mujeres con gorros rosas de gatitos. Como bien insiste Trump, todo este teatro del que estamos siendo testigos no tiene nada que ver con Hillary Clinton perdieran las elecciones. Hillary Clinton selló su destino cuando llamó a los votantes de Trump una banda de lamentables racistas y misóginos. Ella se negó obstinadamente a abordar la depresión económica dominante en todas partes excepto en los enclaves de la élite y las clases profesionales en las costas del país, ciñéndose a los escenarios demográficos generados por ordenador usados por Obama. Hizo campaña en contra de Glass-Steagall y se ató por completo al legado fallido de Barack Obama. El propio Barack Obama se hizo eco de la estupidez criminal de Clinton al alargar el discurso sobre que él había creado la recuperación económica. Una declaración hecha cuando la tasa de mortalidad de Estados Unidos estaba disparada entre los baby boomers, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de 1960, y la generación X, los nacidos entre mediados de la década de 1960 y hasta principios de las de 1980. Porque la mayoría de los antiguos estados industriales están luchando contra una epidemia de suicidios y drogadicción, y mientras secciones enteras de su antiguo territorio organizativo de Chicago saltaba por los aires con asesinatos relacionados con las bandas y las drogas. Hay un límite al número de veces que puedes escupirle a alguien a la cara y decirle que llueve. Capítulo 3. Las guerras de la droga. Ningún imperio puede sobrevivir sin un flujo constante de dinero que financie sus operaciones ilícitas en todo el mundo. Y así la pregunta para el Estado profundo es cómo se implementa un modelo que es muy independiente del dinero del crimen organizado. Es imposible pasar a un modelo productivo basado en el crecimiento si tienes un sistema que depende del tráfico de drogas. Recordemos que agencias de inteligencia igual a crimen organizado, y aquí es donde el sistema vertical del tráfico de drogas entra en juego. Conectar la droga con el blanqueo de dinero y el sistema bancario a lo grande. A partir de principios de febrero de 2017, el presidente Donald Trump ha iniciado una guerra contra las drogas muy seria. El 8 de febrero, en un discurso de Washington ante la Asociación de Jefes de Policía
de las grandes ciudades, el presidente dijo que el azote de las drogas estaba destruyendo el potencial de los jóvenes estadounidenses y el futuro de Estados Unidos y que debía ser aplastado, mencionando al recién nombrado secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el general John Kelly, como el hombre que lideraría el esfuerzo. Al día siguiente, Trump publicó una orden ejecutiva nombrando al recién confirmado fiscal general Jeff Sessions, jefe del nuevo cuerpo especial para centrarse en destruir las organizaciones criminales transnacionales y los carteles de la droga, con la orden de informar en 120 días de organizaciones criminales transnacionales y sus filiales, incluido el grado de penetración de Estados Unidos. Este es el primer llamamiento serio a combatir el azote de la droga, que causa devastación en todas las comunidades y en millones de familias en Estados Unidos. Que la población de Estados Unidos se droga masivamente es un secreto a voces. Nada igual ha existido en ningún lugar del mundo, nada de este alcance y magnitud, desde la adicción forzosa al opio de decenas de millones de chinos por parte de la monarquía británica a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante 4 décadas los estadounidenses han consentido que el consumo de droga los inundará. La responsabilidad recae sobre la clase dirigente pro-droga de Wall Street, los medios de comunicación pro-droga, los políticos pro-droga, la profesión psiquiátrica pro-droga y la industria de Hollywood, que está saturada de droga. Se ha creado deliberadamente un ambiente en el que el consumo diario de drogas se percibe como aceptable, cuando no normal o incluso deseable. Esta es la culminación en el siglo XIX de la idea de Soma, de oligarca británico Aldous Huxley. Los cálculos actuales indican que en los últimos 30 días más de 27 millones de estadounidenses han consumido drogas ilegales. Durante los últimos 12 meses, al menos 47 millones de estadounidenses consumieron drogas ilegales. Eso es el 15% de la población. Además, estos cálculos no incluyen ni a los millones que consumen de forma legal una amplia variedad de medicamentos con receta que atontan la mente, ni a los millones de adictos al alcohol. El presidente Trump es muy consciente que el tema de las drogas es vital para el futuro de la nación, como dejó claro en sus afirmaciones ante los jefes de policía de las grandes ciudades en Washington. Insistió en que todos los niños de Estados Unidos deberían poder jugar en la calle sin miedo, ir andando a casa sin correr peligro y asistir al colegio sin tener que preocuparse por las drogas, ni las bandas ni la violencia. Hay tantas vidas y tantas personas que han sido cercenadas. Su potencial, sus vidas han sido cercenadas, tanto potencial desaprovechado, tantos sueños destruidos, completamente rotos. Guerra contra las drogas del presidente Trump tiene que ser muy elogiada y apoyada sin fisuras por todos aquellos que en cualquier lugar del mundo valoran el espíritu y la mente humanas. La orden ejecutiva de Trump contra drogas, Sociedad Anónima. La orden ejecutiva de Trump del 9 de febrero, titulada Cumplimiento de la Ley Federal al respecto de las organizaciones criminales transnacionales y la prevención del tráfico ilegal internacional, es clara y potente. Las organizaciones criminales transnacionales y sus filiales, incluidos los carteles transnacionales de la droga, se han extendido por todo el país y amenazan la seguridad de Estados Unidos y sus ciudadanos. Estas organizaciones obtienen beneficios de un comportamiento ilegal amplio que incluye actos violentos y abusivos que exhiben un desdén gratuito ante la vida humana. Estos grupos promueven el crimen, la corrupción, la violencia y la miseria. En concreto, el tráfico ilegal de sustancias ilegales o reguladas por parte de carteles ha disparado el renacer de un consumo de drogas mortal y el correspondiente aumento de crímenes violentos relacionados con las drogas. Se requieren acciones exhaustivas y decisivas para desmantelar estos grupos de crimen organizado y restaurar la seguridad del pueblo estadounidense. Durante la campaña a la presidencia, Donald Trump habló a menudo sobre su determinación de reconstruir el centro de las ciudades de Estados Unidos. A un público de votantes de Detroit, afroamericanos, les dijo: vivís en la pobreza, vuestros colegios no son buenos, no tenéis trabajo, el 58% de vuestros jóvenes están en el paro, ¿qué demonios tenéis que perder? Fue ridiculizado por hacer este tipo de afirmaciones, incluso e increíblemente fue tildado de racista
por algunos medios de comunicación, y sin embargo es precisamente cuando el presidente afirma su intención de rescatar a los habitantes del centro de las ciudades cuando la revelación de una victoria permanente en la guerra contra la droga empieza a quedar clara. También es importante que el general John Kelly, el jefe de la Comandancia del Sur de Estados Unidos, que actualmente es el secretario de Seguridad Nacional fuertemente opuesto a la implementación de las políticas de legalización de drogas de Barack Obama, al igual que Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, pusiera en manifiesto la importancia de un plan por fases que se extiende más allá de las costas de Estados Unidos, por todo el hemisferio o en colaboración con los vecinos del norte y el sur de Estados Unidos. Cuando testificó ante el Senado en enero, si las drogas llegan a Estados Unidos hemos perdido, dijo. Él estimó que el 99% de la heroína que entra en Estados Unidos se produce en México. Las amapolas usadas para extraer la heroína crecen en México y Guatemala, y después la droga se envía a Estados Unidos. Destacó la importancia de una alianza con México y dijo que a Estados Unidos le gustaría ayudarlos a perseguir la producción de amapolas, la creación de laboratorios, la heroína, la metanfetamina, antes que lleguen a la frontera. Deberíamos añadir que la destrucción de la economía mexicana desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, ha dejado a muchos de sus jóvenes sin nada que hacer excepto traficar con drogas. El desarrollo económico es imprescindible. Con los ataques más recientes a Donald Trump por parte de los medios de comunicación mayoritarios, representantes y líderes de los aparatos del Partido Demócrata y el Partido Republicano y multimillonarios como George Soros, llama la atención el completo silencio al respecto de las formas y medios del tráfico de drogas internacional, un sistema vertical apoyado por los carteles bancarios y gobiernos más poderosos del mundo. Según una investigación del Congreso de Estados Unidos, los bancos estadounidenses y europeos blanquean entre 50.000 millones y $1 billón al año de dinero procedente del crimen internacional, la mitad de los cuales se blanquean exclusivamente en bancos de Estados Unidos. Se estima que la mitad de este dinero va a parar a Estados Unidos, afirma el senador de Michigan, Carl Lewin. En otras palabras, durante la década de 1990, se blanquearon entre 2.5 y 5 billones de dólares de dinero criminal y corrupto en bancos de Estados Unidos, un dinero que circuló por el sistema financiero de ese país. En la actualidad, según observadores informados, este número podría haberse doblado fácilmente. ¿Qué significa esto? Que sin el dinero ilegal la economía de Estados Unidos se derrumbaría. Esos 25.000 y 50.000 millones anuales de dinero sucio cubren parte del déficit de Estados Unidos en su balanza comercial. Sin el dinero negro, afirmó James Petras, profesor de la Universidad de Binghamton, las cuentas exteriores de la economía de Estados Unidos serían totalmente insostenibles. Los estándares de vida se hundirían, el dólar se debilitaría, el capital disponible para inversión y préstamos se reduciría mucho y Washington no podría mantener su imperio global. Nos han hecho creer que el blanqueo de dinero es algo exclusivo de la mafia rusa y sus primos italianos y colombianos, además de un pequeño grupo de banqueros de Wall Street sin escrúpulos, nada más lejos de la verdad. Los bancos más importantes de Estados Unidos tienen una relación muy íntima con los negocios de blanqueo de dinero y sustentan el poder global de Estados Unidos mediante la gestión de fondos obtenidos de manera ilegal fuera del territorio. Citando de nuevo a James Petras, Washington y los medios de comunicación mayoritarios han hecho un retrato en el que Estados Unidos está al frente de la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero procedente de la droga y la corrupción política. La imagen es la de alguien con las manos inmaculadas que lucha contra el dinero negro. La verdad es totalmente lo contrario. Los bancos de Estados Unidos han desarrollado una serie de políticas muy elaboradas para transferir fondos ilícitos a Estados Unidos, invertirlos en negocios legítimos o en bonos del gobierno y legitimarlos. Existen dos métodos mediante los cuales las principales instituciones bancarias blanquean el dinero: la banca privada y los bancos corresponsables. La banca privada trabaja con clientes extremadamente ricos y exige depósitos por importe mínimo de $1 millón.
La banca privada es muy atractiva para el blanqueo de dinero porque más que asesoramiento financiero venden confidencialidad para clientes con dinero negro. La banca privada utiliza de forma rutinaria nombres en clave para las cuentas, establece cuentas de desembolso que combinan fondos bancarios con fondos del cliente, ahorrando papel en transferencias de miles de millones de dólares y crean empresas de inversión privada offshore en países con leyes muy estrictas sobre el secreto bancario como las Islas Caimán, Bahamas, etc. La segunda opción que tienen los grandes bancos para blanquear cientos de miles de millones de dinero negro son los bancos corresponsales, una técnica financiera en la que el dinero ilícito se mueve de banco a banco sin hacer preguntas de manera que los fondos quedan limpios antes de ser utilizados para propósitos legítimos. En los bancos corresponsales, un banco sencillamente proporciona servicio a otro para mover fondos, cambiar divisas o llevar a cabo transacciones financieras. Dado que eso es lo que hacen los bancos normalmente, ¿por qué ocurriría un banco en un coste adicional y contrataría a otro para hacer el trabajo? Según audiencias en el Congreso de Estados Unidos, estas cuentas proporcionan a los titulares y clientes de bancos extranjeros poco regulados, mal gestionados y a veces corruptos, sin ningún control sobre el blanqueo de dinero, acceso directo al sistema financiero de Estados Unidos y la libertad de mover dinero dentro de este país y por todo el mundo. No es necesario decir que algunos de estos clientes son traficantes de droga y otras personas relacionadas con actividades criminales. Algunos de los bancos más grandes especializados en la transferencia de fondos internacionales procesan hasta $1 billón en transferencias electrónicas cada día. ¿Tendrían motivo las principales empresas bancarias del mundo, las agencias de inteligencia y el Estado profundo para eliminar y desacreditar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Apuesto que sí. Una breve historia de las drogas. Empecemos diciendo que el dinero de la droga es una parte inherente de la economía mundial y de Estados Unidos. Al seguir los flujos de capital global, es impactante descubrir que el tráfico de drogas genera anualmente unos beneficios que rondan los 950.000 millones de dólares. Esta cifra incluye la heroína, el opio, la morfina, la marihuana, la cocaína, el crack y los alucinógenos. Como ya hemos dicho, el dinero de la droga es actualmente una parte esencial de los sistemas bancarios y financieros mundiales, que proporciona el efectivo necesario para hacer los pagos mínimos mensuales de grandes burbujas de acciones, derivados e inversiones en Estados Unidos y Gran Bretaña. La transformación de Gran Bretaña en la gestora del mayor cartel de droga del mundo fue señalada ya en 1776, cuando Adam Smith en La riqueza de las naciones abogó por un gran incremento de la producción del opio en la India y de su venta en China, bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La dirección y la financiación de este imperio global de las drogas fueron entregadas a los bancos británicos y a empresas de comercio como Jardine Matheson y el Hong Kong y Shanghai Bank. Muchos de los individuos que resultaron ser más hábiles en la expansión del tráfico de drogas fueron nombrados caballeros por la reina Victoria y sus sucesores. La riqueza de la City londinense se multiplicó, mientras los cadáveres de sus víctimas se contaban por millones. Este imperio real de la droga siguió funcionando abiertamente hasta bien entrado el siglo XX. Entre 1909 y 1914 tuvieron lugar 4 conferencias internacionales, todas por insistencia de Estados Unidos, con el objetivo de contener el tráfico de drogas. Todas fracasaron a causa de la oposición británica. En 1923 se presentó en la Sociedad de Naciones una propuesta de Estados Unidos para reducir la producción mundial de opio en un 90%, pero fue truncada por la delegación británica. Durante este periodo los británicos estaban de hecho expandiendo su apuesta por las drogas. En 1927, cargos oficiales del gobierno británico mostraron que en muchas de las colonias asiáticas de Gran Bretaña, incluidas Malasia, Borneo y Sarawak, los beneficios procedentes del tráfico de drogas consistían en un 30 a 50% de los beneficios del gobierno. En la India, durante el mismo periodo, Mahatma Gandhi
lideraba las manifestaciones contra los planes de Gran Bretaña de expandir la producción de opio. A lo largo de todo este tiempo, las actas del Comité Asesor de la Comisión de la Liga del Opio documentan la participación ininterrumpida del gobierno británico en el tráfico y la distribución de opio y heroína. La mayoría de las personas creen que las guerras del opio son algo del siglo XIX, pero hasta 1937 hasta 70 millones de adictos al opio y la heroína en China, y toda la droga la suministraba el gobierno británico, los bancos británicos y las empresas del comercio británico. El universo paralelo del negocio de la droga. Hablamos de la maquinaria política más organizada y vertical del mundo, que disfruta del apoyo logístico de un cartel internacional con 950.000 millones de dólares al año y la protección de todas las entidades políticas que Gran Bretaña y Estados Unidos han creado mediante estas infinitas ganancias invisibles. Esta protección aplica no solamente al cultivo y la distribución, sino que también proporciona apoyo político, ideológico y de inteligencia. Como sucede con el terrorismo internacional, no se puede eliminar, cosa que indica que algunos de los nombres más importantes de los círculos de la realeza y de la oligarquía plutocracia internacional son las marionetas de este sistema, quienes gestionan las mordidas y los intermediarios y los que ocultan las identidades de quienes mueven realmente los hilos. Tampoco debemos olvidar los gigantescos servicios de apoyo que proporcionan los mercados mundiales de crédito oficial, el comercio de oro y diamantes y la gestión propiamente dicha de la distribución a pequeña escala mediante el crimen organizado. Todos son negocios derivados de drogas, sociedad anónima. Un objetivo del tráfico de drogas es crear capital invisible en efectivo y ponerlo a disposición de quienes quieren obtener ventajas injustas en el mercado. Para lograrlo, este efectivo debe fluir mediante canales nominales legítimos y su volumen es tan impresionante que los bancos y otras instituciones financieras no pueden no conocer el origen de estos fondos. El hecho de que la mayor parte de este flujo de dinero sea estacional y tenga lugar en los 2 meses siguientes a la cosecha de amapolas de marzo solo añade más motivos para nuestro estupor. Que los bancos aleguen ignorancia, no lo sabíamos, es sencillamente absurdo. Los 950.000 millones de dólares al año de dinero ilegal procedente de la droga benefician a los mercados financieros y especialmente a Wall Street. Este es el motivo por el que se mantiene el tráfico de drogas. Una de las autoras de From the Witness, Catherine Austin Fitz, subsecretaria de Vivienda con George H. W. Bush y es directora gerente en Dillon Read, con una amplia experiencia en la banca de inversión en Wall Street, ha emprendido una cruzada para poner al descubierto las debilidades de este sistema. Ella y su nueva empresa de inversiones fueron rápidamente objetivo de investigación tanto por parte del Departamento de Justicia como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ella describe esta experiencia en detalle en su artículo en 13 capítulos colgado en internet, Narco Dollars for Beginners on the Money Wars in the Illicit Drug Trade, narcodólares para principiantes, cómo funciona el dinero en el tráfico de drogas ilegal. Los siguientes extractos proceden de este artículo, de lectura muy recomendable, que aborda el problema tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Cada día hay 2 o 3 adolescentes traficando con drogas en la esquina de enfrente de nuestra casa en Filadelfia. Supongamos que van a medias con su proveedor, que cada uno gana aproximadamente $300.000 al día y que trabajan unos 250 días al año. Su proveedor podría hacer pasar sus beneficios netos, que serían de unos $100.000 aproximadamente, por los de un restaurante local de comida rápida propiedad de una empresa con cotización oficial, asumiendo que esa empresa tiene un valor accionarial en el mercado que, multiplicado por 20 o 30 sus beneficios, un puñado de adolescentes analfabetos genera aproximadamente 2 o 3 millones en el mercado de acciones para una gran empresa, sin mencionar todo el flujo de depósitos y negocio para los bancos de Filadelfia y las empresas de seguros.
De modo que si tengo una empresa con unos ingresos de $100.000 y un valor en bolsa 20 veces superior a estos ingresos y puede encontrar una forma de colar una venta de narcóticos por valor de $100.000 por parte de unos cuantos adolescentes del oeste de Filadelfia en mis declaraciones financieras, puedo hacer que el valor de mis acciones en el mercado pase de 2 a 4 millones de dólares. Puedo doblar mi popularidad, son 2 millones de beneficio rápido por poner a trabajar a un puñado de adolescentes. El valor total que genera la zona de Filadelfia en el mercado de acciones con una venta de drogas al por menor de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año equivale a entre 80.000 y 160.000 millones de dólares, y a esto le incrementar los múltiplos podría llegar a pongamos los 100.000 o 250.000 millones. Los problemas que esto supone para quienes intentan dirigir una empresa honesta son numerosos. Los problemas que genera en nuestra cultura y nuestra ética del trabajo también lo son. Esta situación así asigna el control cada vez más a las personas con menor rendimiento y todo el mundo empieza a comportarse del mismo modo y a seguirlos. ¿Qué implica esto en el mundo de las altas finanzas y entidades como Hong Kong y Shanghai Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Scotland, Chase Manhattan Bank, Citibank o General Electric tuvieran 40 millones de dólares de beneficios adicionales procedentes del tráfico de drogas? Con un multiplicador de la ratio precio-beneficio de 20, el incremento neto de las acciones de sus empresas sería de 800 millones de dólares anuales. Si sigues pensando que no puede haber una implicación institucional directa y enorme en el tráfico de drogas, te sorprenderá saber que a finales de junio de 1999, numerosas agencias de noticias, incluida Associated Press, informaron de que Richard A. Grasso, entonces presidente de la Bolsa de Nueva York, viajó a la selva colombiana para reunirse con un portavoz de Raúl Reyes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Las FARC son el principal grupo narcoterrorista de Colombia y están en guerra no oficial con el gobierno de Estados Unidos. El objetivo del viaje era llevar un mensaje de cooperación por parte de los servicios financieros de Estados Unidos y discutir sobre la inversión extranjera y el futuro papel de las empresas estadounidenses en Colombia. ¿Qué tiene Colombia que Estados Unidos pueda querer? Dinero de la droga, más de $1 billón en acciones que se han ido forjando en Colombia a lo largo de más de 30 años. Esto equivale a recursos prácticamente ilimitados, algo que hace la boca agua a Wall Street con solo pensar en canalizarlos a sus mercados financieros. Sin embargo, antes de poder canalizar este dinero a las cuentas anuales hay que hacer algo para legitimarlo. A diferencia de hace 150 años, los beneficios del lucrativo tráfico de drogas son ilegales. Esa es otra cosa que las personas que intentan entender cómo funciona todo el perverso negocio de la droga pasan por alto. Antes de que el dinero pueda usarse de forma legal, hay que esconderlo y blanquearlo, pero no se pueden esconder 900.000 millones de dólares debajo del colchón. El dinero se mueve tan rápidamente que a menos de uno controle los sistemas informáticos o el software que lo gestiona es imposible rastrear. Así la ignorancia, especialmente cuando las transacciones para el blanqueo son gigantescas, no es una posición defendible. Además, las empresas pueden ganar una fantástica cantidad de dinero pidiendo prestado dinero ilegal a un interés más bajo a los traficantes de droga y a las naciones que trafican y blanqueándolo en forma de beneficios astronómicos. Cuando se prestan 100.000 millones de dólares ilegales y por lo tanto inútiles a un interés del 5% a una gran empresa, el dinero se convierte en legal y en efectivo. El número de abril de 2000 de Le Monde Diplomatique, la principal fuente de información para los diplomáticos internacionales, descubrió que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sus bancos y otras empresas multinacionales encabezan una red global de crimen organizado y blanqueo de dinero. Carteles, tráfico y especulación internos, balances generales fraudulentos, malversación de fondos públicos, espionaje, chantaje y traición, entre otras muchas actividades sórdidas, pero eso no puede ir adelante
si la voluntad de los gobiernos de mantener las regulaciones restrictivas a mínimos, abolir o saltarse las normas existentes, paralizar investigaciones y reducir las penas o conceder amnistía. Le Monde Diplomatique describe un sistema tangible de flujo de capitales de la droga, al permitir fluir el capital sin control de una a otra punta del mundo. La globalización y el abandono de la soberanía han dado cobijo a un crecimiento explosivo del mercado financiero fuera de la ley. Es un sistema coherente, estrechamente unido a la expansión del capitalismo moderno y basado en la unión de tres socios: los gobiernos, las empresas transnacionales y las mafias. El negocio es el negocio. Los crímenes financieros son en primer lugar y por encima de todo un mercado próspero y estructurado, regido por la oferta y la demanda. La complicidad de las grandes empresas y el laissez-faire de los políticos son la única manera de que el crimen organizado a gran escala pueda blanquear y reciclar los enormes beneficios de sus actividades, y las empresas transnacionales necesitan el apoyo de los gobiernos y la neutralidad de las autoridades de regulación para consolidar sus posiciones, incrementar sus beneficios, contrarrestar y aplastar a la competencia, conseguir el acuerdo del siglo y financiar sus operaciones ilícitas. Los políticos están involucrados directamente y su capacidad para intervenir depende del apoyo y la financiación que los mantiene en el poder. Este conflicto de interés es una gran parte esencial de la economía mundial, la gasolina que hace girar las ruedas del capitalismo. En otras palabras, las drogas son un gran negocio dirigido, controlado y protegido por gente muy poderosa que trabaja con las principales instituciones bancarias a ambos lados del Atlántico, miembros de distintos gobiernos y empresas importantes cuyas acciones se venden en las principales bolsas mundiales. Una de estas instituciones es la Hong Kong y Shanghai Banking Corporation, HSBC. Después de la Guerra del Opio 1856-1860, los bancos comerciales y las empresas de comercio británicos crearon la HSBC, que hasta hoy funciona como cámara de compensación para todas las transacciones financieras de Extremo Oriente relacionadas con el mercado negro del opio y los derivados de la heroína. Cuando la HSBC fue pillada en flagrante en 2012 blanqueando miles de millones de dólares de los carteles mexicanos y colombianos de la droga, la administración de Obama, muy ocupada promoviendo el consumo y la legalización de las drogas en Estados Unidos, estableció que ningún banquero sería procesado por blanquear dinero de las drogas, igual que nadie sería procesado por los grandes crímenes de las estafas con derivados que condujeron prácticamente al colapso del sistema bancario occidental en 2007-2008. En 2009, después del casi colapso del sistema bancario occidental en 2008, Antonio María Costa, el entonces director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que los bancos internacionales se habían vuelto dependientes de las drogas. Afirmó a muchos niveles: el dinero de la droga era el único capital de inversión en efectivo. En la segunda mitad de 2008, la liquidez era el principal problema del sistema bancario y por lo tanto el capital en efectivo se convirtió en un factor importante. Los préstamos entre bancos se basaban en dinero que provenía del tráfico de drogas y de otras actividades ilegales. Hay indicios de que algunos bancos fueron rescatados así. El presidente Trump se ha posicionado para corregir este crimen. Prometió en campaña que implementaría la ley Glass-Steagall, la ley Franklin Roosevelt, que separaría a los bancos comerciales de los de inversión, de manera que el gobierno solo ofrecería apoyo a los primeros, a quienes se les prohibiría participar en actividades especulativas. Si se implementa la ley Glass-Steagall, el flujo de dinero y las operaciones relacionadas con la droga de los bancos, demasiado grande para quebrar, se sacará casi de la noche a la mañana y acabará con los carteles de la droga. Y acabar con las carteles de droga será relativamente fácil. Así no debería sorprendernos que la guerra contra las drogas del presidente Trump proporcione una razón más para la histérica campaña del imperio de la droga de Londres para derrocar a Trump. Una desestabilización como las revoluciones de colores dirigidas por George Soros contra naciones de toda Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica está siendo dirigida ahora contra el gobierno de Estados Unidos
dirigida por Citi londinense, sus filiales en Wall Street y sus medios comprados. La forma de vencer a este mal es movilizar al pueblo estadounidense y a la gente de todo el mundo para empujar al presidente Trump para que cumpla su promesa de promulgar la ley Glass-Steagall y restaurar el sistema estadounidense de banco hamiltoniano capaz de dirigir el crédito a la infraestructura nacional, el crecimiento industrial y agrícola y restaurar la dedicación del país a expandir las fronteras del conocimiento científico mediante el desarrollo de la fusión nuclear y la exploración espacial. El presidente ha demostrado que está dispuesto a trabajar con las grandes naciones del mundo, Rusia, China, Japón y unas Europa y América restauradas, para dar forma a una era de paz mediante el desarrollo, como con la política de beneficio mutuo del cinturón y ruta de la seda de Xi Jinping, al restaurar el papel de Estados Unidos como constructor de naciones y proteger el futuro de nuestros hijos como seres humanos productivos y creativos. Estados Unidos puede y debe una vez más alzarse como templo de esperanza y faro de la libertad para todo el mundo.